Bienvenidos al programa de Escuela Sabática del Instituto Investigativo Ministerial. Como siempre, les saluda su amigo en Cristo, el pastor Danilo Monterroso, desde el país de Guatemala, enviando un saludo muy especial a todos nuestros queridos y hermanos que siempre siguen este programa de Escuela Sabática y que sea de bendición para muchos hermanos y hermanas y amigos que siguen el mensaje de la verdad presente para el tiempo del fin. Hoy tenemos un invitado especial a nuestro querido pastor Orlando Flores Moreno. Él es miembro del comité ministerial, de este comité ministerial del Departamento Ministerial de la Asociación General. Pastor Orlando, me traslado hasta Colombia. ¿A qué ciudad? Bienvenido. Pastor, buenos días, no solamente a usted, sino a todos los que están en esta plataforma. Me he trasladado desde Colombia a Loja, Ecuador, porque mi hija pues tuvo un bebé. Entonces estoy aquí en Loja, casi en la frontera con Perú. Dios les bendiga a todos y a través de este medio poder estar aquí para esta escuela sabática. Muchas gracias. Amén. Muchos saludos a su querida hijita, mi hermano, de mi parte, y a su yerno, y que sea de bendición ese nieto que ha venido a su hogar. Amén. Vamos a tener la oración inicial, Pastor Orlando. Le voy a agradecer que usted se encargue de esta oración, pidiendo la presencia del Espíritu Santo y orando por todas las peticiones que tenemos un listado para que Dios pueda obrar un milagro. Oremos, Pastor. Oremos. Bendito y amado Padre eterno. Gracias porque a través de este medio tenemos la oportunidad de comunicarnos contigo y colocar ante tu altar, Señor, nuestras necesidades como también nuestras gratitudes, porque sabemos que tenemos tanto que agradecer por todo lo que nos das, que es interminable, todos sus dones, tus misericordias, tus bondades y sobre todo por el plan de salvación. Pero también hay necesidades de tus hijos, hay personas enfermas que necesitan, Señor, de esa mano que se le tendió a Pedro, que también le fue tendida hacia la suegra de Pedro que estaba fiebrada. Tú puedas, Señor, intervenir en la vida de cada ser humano en medio de las necesidades, que sea la oportunidad para que podamos entregarnos mejor a ti, por aquellos que han perdido seres amados, por los niños, los jóvenes, por nuestra hermandad a nivel mundial, por nuestras problemáticas que se tienen no solamente a nivel físico, sino aún a nivel espiritual, en diferentes lugares donde están tus hijos establecidos. Ahora que queremos estudiar tu palabra, te invitamos, Padre, para que sea el invitado especial y que seas tú el maestro y que seamos instrumentos en tus manos, que nos dé la sabiduría por encima de la humana, la divina, para hacer instrumento de bien en tus manos. Te lo agradecemos, te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Pastor Orlando, por su oración. Que podamos por fe creer que nuestras oraciones llegan al lugar santísimo del santuario celestial. Amén. Tenemos la lección 14 para este sábado 4 de octubre del 2025. Se nos fue septiembre y entramos a octubre. Casi estamos en el último trimestre de este 2025. La lección 13 hablaba del llamado a reformarnos, un llamado a una reforma individual, un llamado a una reforma familiar, un llamado a una reforma espiritual, un llamado a una reforma de la iglesia. Y qué interesante, Pastor Orlando, que esa es la penúltima lección para poder entrar a la lección 14, que es la última lección que vamos a estudiar sobre el profeta Isaías, porque hoy tiene el título El gran día de Dios. Cuénteme, por favor, porque yo sé que es un estudio muy profundo, pero ¿por qué Isaías se presenta ahora y tenemos ahora este título, El gran día de Dios, y vamos a ver lo que profetizó Isaías de este punto? ¿Qué pasó con el profeta Isaías con Bueno, relación a los temas que estamos estudiando, Pastor Orlando? sí, como ya sabemos, este profeta Isaías fue llamado en los días a finales del rey Usías.
que él después le permitió, o el mismo Azarías, ¿no? Se conoce también Usías o Azarías, pero que luego también vino su hijo a reinar, que fue Jotán, para luego venir Acax y Ezequías, y finalmente, después de uno de los reyes que fue más amigo, que tuvo más intimidad y más compañerismo con este profeta Isaías, que fue Ezequías, vino su hijo Manasés, que fue el que el diablo lo utilizó para aserrar a este profeta de Dios. Increíble que uno que esté en una amistad así tan cercana como padre, que venga un hijo y proceda de esa manera, pero el diablo lo utilizó para llevarlo a la muerte, a un martirio. No sin antes ser el profeta mesiánico. Cuando se habla del profeta mesiánico es el que más, más nos amplía sobre ese reino que iba a establecer ese Mesías que durante tanto tiempo el pueblo hebreo, los patriarcas también lo esperaron, y que para nosotros ya ha sido una realidad, pero que muy pronto vendrá a establecerlo aquí en la tierra. Entonces, estas lecciones nos está hablando precisamente de ese profeta, pero llegamos ya a la parte final y pudimos nosotros mirar, por ejemplo, en la lección número 12, donde nos hablaba el siervo sufriente, donde él hacía énfasis sobre la humanidad, cómo él tomó nuestra humanidad para que a través, como dice en Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, el participar de lo mismo para destruir un imperio con esa humanidad sufriente, o sea, que pasó por sufrimiento, que la Biblia, el mismo profeta dice en el 53:5, molido por nuestros pecados, o sea, hasta allá llegó el Señor. Luego, en la lección número 13 nos hablaba sobre la parte del pecado, la transgresión, o sea, el llamado a reformarse. ¿Por qué? Porque el pecado cundió no solamente en el mundo secular, sino en el mundo inclusive religioso. El pueblo judío, el pueblo de Dios también fue arrasado por esa impiedad, esa iniquidad. Y entonces el llamado precisamente a una reforma que es la misma que tenemos hoy para nosotros. Necesitamos reforma, que es cambio de ideas, de práctico, de hábitos, como ya vimos en la lección pasada, y una reorganización. Pero hoy tenemos precisamente el gran día de Dios, que es la parte culminante, que es cuando esperamos no solamente a ese Cordero ya, sino que esperamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y que nos va a hablar sobre la victoria final directamente con el pecado. Ya Él lo venció en la cruz del Calvario, pero ahora es la ejecución final, donde la raíz, que es Satanás, y las ramas tendrán que desaparecer para que haya cielos nuevos, tierras nuevas, en los cuales more la justicia, porque en el trono de Dios se sentará su trono, valga la redundancia, porque tendremos el privilegio de mirar su rostro, dice allá en Apocalipsis 22, y el tabernáculo de Dios estará con nosotros. Eso vamos a verlo ahora más ampliamente en esta lección, pastor. Muchas gracias, Pastor Orlando. Muy impresionante su introducción, cómo presenta el profeta Isaías el gran día de Dios. Antes de esto, pues fue el llamado a la reforma, un llamado a reformarse. Y ahora, pues en el gran día de Dios, vemos nosotros que para el tiempo del fin hay un pueblo que sí escuchó el mensaje del profeta, porque los profetas nos hablan. Eso. Y aquí en la nota nosotros encontramos que hay un grupo que resucitan. Por favor, yo quiero que usted me pueda explicar eso. ¿Quiénes son estos que resucitan? Porque dice que sobrevino un terrible terremoto y se abrieron los sepulcros, para poder tener bien claro este punto y nuestros hermanos que nos siguen en diferentes partes del mundo puedan entender cuáles son las características del pueblo de Dios para el tiempo del fin y cuántas clases de salvos, en qué grupos vamos a estar nosotros y cuáles son los privilegios que tiene el pueblo de Dios, porque aquí dice que hay un grupo que resucita.
En ese gran día de Dios, antes de que Cristo venga, un terrible terremoto, dice, se abren los sepulcros y resucitan. ¿Quiénes son ellos, Pastor Orlando? Pues mis queridos hermanos, la Biblia es muy clara al respecto. En el Antiguo Testamento, o sea, en ese testigo de Daniel 12:2 dice, muchos de los que duermen serán despertados, unos para vida eterna y otros directamente para confusión perpetua. Y ya sabemos nosotros que tiene que haber unas primicias que estarán en pie para recibir al Señor, así como han habido primicias en las festividades judías, en la Pascua, la Pejat, se presentaba unas primicias, también en el Pentecostés una primicia, y en el fin de cosechas, o sea, en la parte final, que es la que la lección nos va a tratar, también va a haber unas primicias que son los 144,000. Algunos de ellos han muerto, tendrán que ser levantados para recibir al Señor en el aire y luego subir y estar siempre con Él, juntamente con la cantidad de salvos que después de que Cristo ya viene directamente, porque este es lo que se conoce como la resurrección parcial. Parcial significa que no es total, por eso dice muchos de los que duermen, dice todos, no, muchos, o sea, habrán muchos de los que duermen que serán despertados. Ese es un testigo que está en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento nos habla también en Apocalipsis 1:7 que los que le traspasaron también van a ser levantados, dice, y los que le traspasaron se levantarán también para verlo venir, porque cuando Cristo estuvo en la tierra, ya en la parte final de su ministerio, Caifás le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga, ¿eres tú el Cristo? Y entonces le dijo, tú lo has dicho, y desde ahora te digo, dice en Mateo 27, desde ahora te digo que me verás venir en las nubes de los cielos. Entonces, ya le anticipó de antemano que él iba a tener que levantarse entre los que le traspasaron, no solamente Caifás, sino otros que le escupieron su rostro, le dieron puñetazo, le escupieron su cara, le dieron látigo. Tendrán que levantarse para verlo venir en las nubes de los cielos. Por eso es una resurrección llamada parcial antes, y es lo que dice aquí en el espíritu de profecía, que cuando a medianoche, estando en medianoche, sale el sol con todo su esplendor, los ríos cesan de fluir, que es un solemne espectáculo jamás visto, que llama la atención, pero los hijos de Dios saben que es una señal de su venida, que ya Cristo viene. Y entonces aparece esa resurrección con ese terremoto que va a haber, cual nunca lo ha habido, y entonces se levantarán del polvo de la tierra los 144,000 que ya murieron creyendo en el triple mensaje angélico, aquí nos dice, que han creído en el mensaje angélico, y también los que le traspasaron, según Apocalipsis 1:7, Caifás, Anás y todos aquellos que tendrán que verlo venir en las nubes de los cielos, estarán en pie para luego morir y luego levantarse para el juicio final también. Eso es lo que vamos a ver en esta lección, pastor. Muchas gracias, Pastor Orlando. Recapitulando lo que usted dice, para que nuestros hermanos puedan entender, existen dos tipos de salvos para el tiempo del fin. Los que entran en la gran multitud, comenzando desde el primero que murió, que es Abel el justo, y llega hasta el cierre de la gracia, hasta que el ángel de Apocalipsis 18 alumbre la tierra con gran poder y gloria, y la luz del sábado se dé a conocer a todo el mundo, y que nadie pueda decir, a mí no me enseñaron. Dios tendrá un pueblo que es su iglesia invisible, que no sabemos, aún entre los paganos, aún entre aquellos que tienen poca luz de la verdad, en este momento se están aferrando a esa luz y mueren y se aferran a la existencia de un Dios todopoderoso. Y Dios tiene misericordia de esa persona como el ladrón en la cruz. Amén. El ladrón en la cruz entra en esa gran multitud. Y en este tiempo, muchos sinceros en diferentes iglesias que viven de acuerdo a la luz que recibieron y son fieles a esa luz, aún dentro de los paganos, pues Dios tiene misericordia de ellos. Pero este grupo grande no resucita en este terremoto, ya usted lo mencionó. Resucitan en la resurrección general que hace Cristo. Cristo hace esa resurrección. Aquí, este terremoto que sobreviene
vemos nosotros una resurrección parcial que la hace el Padre. Para los impíos eran truenos, dice el testimonio, mientras para los que habían hecho un pacto con Dios, porque no todos los 144,000 van a estar muertos, algunos van a estar vivos. Y tanto los vivos que van a estar ahí de pie y ven, escuchan la voz de Dios y se levantan aquellos que murieron bajo la proclamación del triple mensaje angélico y forman un cuadro perfecto, los 144,000 que van a estar de pie cuando Cristo venga por segunda vez. Qué Pastor, interesante. pastor, Sí, Pastor disculpe. Orlando. O sea que de lo que tú acabas de mencionar son las cosechas de salvos, como también van a haber una cosecha de perdidos. Pero Exacto. dentro de esas cosechas hay primicias. Entonces se saca la primicia del fin de cosechas, de la parte final ya, porque han habido otros que han resucitado como primicias en la era patriarcal, cuando Cristo murió también. Pero hablando de la fin de cosechas, los 144,000 de la cosecha de salvos, pero también hay una primicia de cosecha de perdidos, que son los que le traspasaron, que van a estar en pie para verlo venir, para que digan a las peñas, caigan sobre nosotros, que dice el sexto sello. Entonces, estamos hablando de esas primicias, pero también, lógicamente, haber una cosecha de salvos, pero también una cosecha de perdidos, tristemente, que es muy triste porque Dios no ha querido eso para la humanidad. Gracias, pastor. Amén. Gracias, Pastor Orlando. Es un reto para nosotros hoy, un desafío, porque nadie va a decir, bueno, si no me salvo aquí, me voy a salvar acá. El conocimiento del sábado, el conocimiento del triple mensaje angélico nos hace responsables para poder luchar, para poder ser fieles. A la sierva del Señor se le dijo cuando tuvo la visión y estuvo allá en diferentes planetas y ella quería quedarse allá, dice que le aterraba regresar a este mundo, pero el ángel le dice, si eres fiel, tendrás parte con los 144,000 y tendrás el privilegio de poder entrar a estos lugares. Pasamos de lleno a la primera pregunta, Pastor. Nos hemos entretenido bastante aquí en la introducción, pero es muy importante. Retribución y liberación. ¿Qué seguridad de retribución hace Dios con respecto a los enemigos de su pueblo? Bueno, aquí el énfasis se hace sobre la seguridad y la retribución que hace Dios respecto a los enemigos del pueblo. Y Isaías es muy claro en el capítulo 63, versículo 4, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. O sea, esa parte que dice el día de la venganza está en mi corazón, en el corazón de Dios hay amor, pero por amor tendrá que hacer una extraña obra, una extraña operación, dice el mismo Isaías 28-21. Esa extraña obra, extraña operación es la que hacemos los padres cuando con dolor tenemos que castigar a nuestros hijos por su bien. Y en este caso no solamente castigarlos, sino tener que destruirlos porque se le ha dado suficiente gracia durante tanto tiempo, pero han jugado con la gracia y allá Apocalipsis 11-18, entonces dice que tendrá que venir a destruir a los que están destruyendo la tierra con armamentos nucleares, destrucción moral, espiritual. Y entonces, por amor mismo, en su corazón tendrá que ejecutar venganza. Eso que dice Romanos 12-19, deje que la venganza es mía, yo pagaré, porque en el quinto sello se escuchó la voz del altar de los mártires que decía, Señor, ¿hasta cuándo juzgará nuestra sangre? Dijo, deje que la venganza es mía, yo pagaré, tengan paciencia todavía hasta que el número sea cumplido. Y efectivamente llega el momento en que ya el Señor, su copa se llena y de la ira se vacía, la tierra entonces recibirá juicios. Pero así como recibe la tierra juicios, entonces dice, ha llegado la redención para su pueblo. Entonces, a dos partes, esa seguridad nos da el Señor de retribución, una retribución a los justos, pero también una retribución a los impíos. Entonces, Dios es justo, hermanos, y por eso a cada uno le va a llegar su regalo, el regalo de salvación y lamentablemente también el juicio final. Amén, pastor. En conclusión, aquí miramos nosotros que Dios traerá un juicio justo sobre los Sí, enemigos de su pueblo y anuncia la redención y recompensa de los salvos a tal punto que los impíos y el mismo Satanás dirá,
justos y verdaderos son tus caminos, Sí, oh sí. Jehová Dios de los ejércitos. Qué interesante. Pregunta 2, Pastor Orlando. ¿Qué libertad ofreció Dios a quienes inicialmente no le buscaban? ¿Cómo? No le buscaban inicialmente, pero después le encontraron. ¿Cómo será eso? ¿Cómo se relaciona con nosotros como su pueblo de hoy? Ay, hermanos, eso tiene que ver con mi vida, porque yo cuando recibí el mensaje estaba lejos de mí el pensar cuando yo atacaba todo lo que era religión, para mí era el opio del pueblo, pero como Pablo me salió a la vera, cuando menos pensé el llamado de Dios. Entonces, aquí dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Sea, finalmente algo ocurrió para que ese Pablo que perseguía a la iglesia resultara siendo el evangelista más grande que tuvo la iglesia. Y muchos de nosotros que no teníamos en nuestros proyectos ser religiosos, hoy estamos aquí por su gracia. Te fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Qué interesante que hace énfasis a los que no preguntaban por mí y también por los que no me buscaban. Ahora, extendí mis manos en contraposición a lo anterior, dice, extendí mis manos todo el día ¿a quién? A mi pueblo, pero el pueblo ¿cómo estaba? Rebelde. Eso lo vimos en la lección pasada, por eso el llamado a una reforma. Y por eso nosotros también tenemos que, terminaba diciéndonos, examinaos si estáis en la fe. Tenemos que examinarnos porque necesitamos también reconocer que no podemos dormirnos en los laureles simplemente diciendo somos hijos de Abraham, pero no haciendo las obras de Abraham porque querían matar a Jesús. Y por eso Jesús tuvo que decirle, vosotros de vuestro padre el diablo sois, porque los deseos de él queréis hacer, ha sido homicida y es mentiroso, y la prueba es que usted me quieren matar en este momento. Y si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Entonces, aquí nos está haciendo énfasis sobre eso, hermano. ¿Qué libertad ofreció Dios a quien inicialmente dice no le buscaron? Dice conoceréis la verdad y la verdad nos Los hace hará libres. libres. No tenemos como pagarle a Dios, como hoy, por ejemplo, estoy aquí ante ustedes cuando ni siquiera pensaba, jamás tenía en mi mente eso, sino al contrario, atacar la parte religiosa, porque según mi concepto era el opio del pueblo. Y hoy en día no tengo cómo pagarle a Dios, hermanos, que haya conocido este mensaje y pueda estar aquí delante de mis hermanos para no hablarle simplemente de teoría, sino decirle que Dios es grande, Dios es amor y que nos redimió, hermanos. Qué interesante, Pastor Orlando. ¿Me puede hacer favor de leer la última parte de la nota? Que esto es muy importante, que lo puedan entender los hermanos. Entre los paganos, dice el testimonio, la última parte de la nota. Sí, hermano, que dice aquí entre los paganos hay quienes adoran a Dios ignorantemente, quienes no han recibido jamás la luz por un instrumento humano y sin embargo no perecerán. Aunque ignorantes de la ley escrita de Dios, oyeron su voz, hablarles en la naturaleza, hicieron las cosas que la ley requería. Sus obras son evidencias de que el Espíritu de Dios tocó su corazón y son reconocidos como hijos de Dios. Qué Hermanos, Dios tan grande y tan misericordioso, Pastor. sí, hermanos. O sea, como dice Romanos, dice para nosotros entender a Dios, su eterno poder, su divinidad, dice allá en Romanos 1, 19 y 20, se hace visibles por las cosas hechas de modo que no hay excusa. O sea, Dios también nos llama a través de la naturaleza y muchos que a través de las tinieblas han visualizado en la naturaleza que hay un ser supremo, divino, que creó todo de lo que no se veía, se hizo todo lo que existe, hermanos. Y finalmente le han abierto su corazón y le hemos aceptado muchos de nosotros también. Y el contraste de esta gente que se dejó guiar por esa fuerza que sintieron en su interior, que es la obra del Espíritu Santo, de reconocer a un Dios vivo. ¿Y qué podemos decir? Porque el texto usted fue claro cuando dice examinaos a vosotros mismos. Y hay una parte aquí en la nota, porque eso me interesa, pastor. Qué difícil es para nosotros que somos llamados hoy para poder formar parte de este pueblo, pero dice, aquellos a quienes Cristo elogia en el juicio pueden haber sabido poca Es, teología, pero albergaron sus principios.
Hoy en el ministerio, pastor, tenemos que tener cuidado porque el orgullo puede apoderarse de nuestras vidas. Y queriendo ser sabios, Te hacen en necio. nuestra necedad teológica, podemos apartar a mucha gente del camino de la verdad. Y la teología marea al ser humano. Cuando no está basada en un fundamento bíblico y testimonial, nosotros no podemos aceptar nada de esas teorías. Y Amén. dice que en el juicio no se va a dar cuenta Dios qué título tiene usted de hebreo, de latín, o si usted es teólogo, o si usted tiene varios doctorados en divinidad, en todo. Tal vez le pueda servir aquí en esta tierra, pero en el cielo no nos va a servir nada de eso. A ver, coménteme un poquito sobre esto, pastor. Pues hermanos, Pablo tuvo esa misma parte cuando estuvo con los griegos, en la carta a los Corintios, primera carta 1, 27, 27 al 29 dice, porque conocéis ya la gracia en el Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, dice en Corintios 8, pero en el 1, 27 y 29 dice que el Señor dice que lo, vamos a leerlo. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Tristemente, a veces nosotros hacemos lo contrario a Cristo, que dice Filipenses 2:5, haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios, Teo, el Dios, o sea, siendo Dios no estimó serlo para aferrarse a eso, para decir yo tengo tantos años de estudio de teología, he leído, como me dijo un hermano que vino de estudiante de Maranata en la primera promoción de allá, y entonces me decía, para que hablen conmigo tiene que haber estudiado tantos tomos de teología de los teólogos tales y tales, y los mencionaba delante de algunos hermanos que tuvimos que hablar con él. Entonces, con una suficiencia tremenda, hermanos, que Dios nos libre de eso, porque Cristo nos da una cátedra al respecto. Siendo Dios, no estimó para aferrarse a eso, sino que se despoja. Y por eso en el cielo, hermano, vamos a encontrar bastantes situaciones que van a ser chocantes para muchos, porque personas que creíamos que no van a estar, como dijo Jesús, las rameras y los publicanos están delante de vosotros, y los hijos que decían ser del reino serán echados fuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y Dios nos libre que nos vaya a pasar eso a nosotros, pastor. Muchas gracias, Pastor Orlando. Dios tenga misericordia de Dios en el día del juicio final y en estos últimos tiempos. Muchos hombres grandes serán dejados a un lado, dice el testimonio, porque no se dejan usar por el Espíritu Santo. Dios se volteará sobre aquella gente común que se llama en el pueblo. Y aún dice, cuando el ser humano no quiera dejarse usar por el Espíritu Santo, va a usar a los niños para Así que es. ese mensaje sea llevado a los cuatro extremos de la tierra. Querido hermano y querida hermana, es tiempo de examinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos con Dios? ¿Cómo caminamos? Porque el día del juicio final viene y ya estamos en el juicio. Estamos en el juicio investigador. Estamos en ese juicio donde cada uno de nosotros seremos llamados al tribunal de Dios. Restauración. Vamos a ver a la restauración ahora, pastor. Qué maravillosa promesa de Dios relató el profeta Isaías acerca de la restauración de la tierra. Ahora veamos, el juicio final viene, se destruye la tierra, los impíos mueren. Ahora hay una restauración. A ver, pastor, ¿cómo será eso? ¿Cómo lo presenta Isaías? Qué interesante que nos habla de la restauración. Claro, aquí hace énfasis sobre la tierra, y cuando habla de la tierra, de sus moradores también. Por eso hablábamos que los publicanos, como el caso de Mateo, se restauró y llegó a ser un discípulo. En el caso de Raab, que fue una ramera, llegó a ser también una fiel, inclusive que le dio parte de su linaje para el Mesías que esperaban, que en este caso fue Jesús. Entonces, restaurar a los vivientes de la tierra, pero también dice que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero ya no habrá más memoria,
dice, ni más vendrá pensamiento. ¿Por qué? Porque esta tierra lamentablemente ha sido mancillada por el pecado. Por eso también nuestra carne y sangre tiene que haber una transformación por la gracia de Dios, y esa la transformación la hace Dios con su conocimiento de su verdad, pero también por obra del Espíritu Santo, que transforma, que lo que comienza lo va a concluir, pero la tierra que ha sido mancillada tiene que ser restaurada. Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales more la justicia. Eso no solamente aquí en Isaías, sino en Apocalipsis también nos menciona en el capítulo 21, da testimonio de esto mismo. Es interesante luchar por alcanzar esa promesa, Pastor Orlando. Esa restauración donde no va a haber ya ningún recuerdo del pecado, del sufrimiento. Y como lo dice la última parte de la nota, desaparece todo rastro de maldición. Ningún infierno que arda eternamente recordará a los redimidos las terribles consecuencias del pecado. Todos somos llamados a poder ser candidatos para poder heredar esa tierra prometida, la Canaán celestial, una tierra que fluye leche y miel, una tierra bendita, una tierra donde no va a existir el sufrimiento. Y esa promesa la dio el profeta Isaías. Pero dice, pastor, bajo la restauración. Ahora, la pregunta 4 dice, ¿cómo describió el profeta esta restauración? Porque allá vemos la promesa de cielos nuevos y nueva tierra. Ahora, ¿cómo describe el profeta esta restauración? ¿Qué va a pasar en esta restauración completa? ¿Cuál va a ser la vida de los hijos fieles de Dios? También en la nota anterior me llamaba la atención que el fuego que consume a los impíos purifica la tierra. Entonces, ese fuego que también en el capítulo de Hechos, cuando el Espíritu Santo cayó, dice como esto, centellas de fueguitos se posaban sobre la cabeza, pero era el Espíritu de Dios, ese fuego que purifica. Pero ese fuego también va a ser consumidor y va a restaurar la tierra, de tal manera que aquí en esta pregunta describe que la tierra va a tener una connotación diferente. Dice, edificarán y en ellas vivirán y morarán en ella. No solamente van a edificar para que otro viva, sino que los que edifican van a vivir dentro de ellos. Plantarán villas no para que otros se las coma, sino que ellos mismos comerán de sus frutos. Porque hoy en los países, sobre todo subdesarrollados, tienen que venderse lo mejorcito y dejar las pasas, dejar lo sobrante para el consumo local, porque la pobreza ha llevado a ese extremo. Pero allí va a ser totalmente diferente, todo va a ser restaurado. Los escogidos disfrutarán también de las obras de sus manos. Y también nos habla que no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, serán linaje de bendición, de tal manera que el lobo y el cordero van a apacentarse juntos, el león como el buey comerá paja. Y dice que el alimento de la serpiente va a ser el polvo, no de ratones ni de otros seres vivos, como ocurre aquí, que vivimos a expensa de que el pez grande se come el más chico. No, dice, todos le conocerán. Y dice que los escogidos disfrutarán de las obras de sus manos y no trabajarán en vano. Y dice que los niños no van a morir de pocos días, como hoy por enfermedades que ya aparecen, ya enfermedades terminales en los niños, ya muriéndose, nacen y mueren inmediatamente. Y dice que los viejos, que sus días no cumplan, o sea que aún estando ya ancianos, no vamos a tener el problema de hoy aquí, que nos hemos envejecido y que a la par que nos envejecemos vienen las enfermedades, y no como dice la Biblia, que Abraham, Matusalén, dice que, inclusive Adán y otros, dice que murieron, algunos de ellos, en el caso de Matusalén no fue muerto, sino que sí, se murió, pero ya casi los 1000 años, pero en buena vejez, hace mención de eso, buena vejez. Entonces, porque el pecado nos ha deteriorado, y ese es el problema. Pero allí dice que los viejos van a tener que cumplir años con alegría y con gozo, el pastor. Bendita promesa de restauración, una Sí. restauración completa, una restauración emocional, una restauración física, Física.
Ya no se va a ver espiritual. el vestigio de la maldición en la raza humana, vamos a tener la estatura. Los que somos pequeñitos vamos a alcanzar la estatura de Adán. Sí, Cristo va a ser el más alto que nosotros, pero vamos a tener una misma estatura. Esas hermanas a veces que les cuesta o se sienten deprimidas o hermanos también por su baja estatura, todo va a quedar totalmente restaurado. Qué lindo, Pastor Orlando, entender que Dios tiene un mundo mejor para nosotros. Tiene muchas bendiciones. No habrá maldición. Será una tierra restaurada, con paz, vida eterna. No va a amén, existir muerte. Una armonía social interactiva entre todos los seres vivos. El hombre va a poder socializar con esas fieras salvajes. Qué interesante que venga hoy, o sea, en ese tiempo, hoy un león. Qué interesante es ver un león, pero estar cara a cara con un león en su hábitat, uno sale corriendo. En ese tiempo todo va a ser restaurado. Qué lindo, de verdad. Y algo más impresionante, pastor, dice la visión que vio el profeta. Vi allí bellísimas casas que parecían de plata, dice la nota, sostenidas por cuatro columnas, engastadas de preciosas perlas muy admirables a la vista. Estaban destinadas a ser residencia de los santos. amén, ¿Cuántos hoy en día, hermanos, tal vez no tienen una casa propia, sino rentan? ¿Y cuántas condiciones hoy hay con un contrato de renta que los hermanos sufren, especialmente los que no tienen la capacidad de tener una vivienda propia? Y todos somos llamados a poder vivir en una vivienda que no se consigue en este mundo, Pastor Orlando. Vale la pena luchar amén, por Canaán. El lenguaje de Canaán, dice la sierva del Señor, no puedo explicarlo. Cosas que ojo jamás ha visto, pastor, y oído ha escuchado, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Ni el mundo con sus siete maravillas arquitectónicas de las naciones poderosas, ni los jardines colgantes de Babilonia se igualan a esas moradas que Dios tiene para su pueblo. Vale la pena, Pastor Orlando, ser fieles al Señor. amén, amén. Vale la pena el esfuerzo de renunciar a todo lo que este mundo lleno de maldad y de perversidad nos ofrece. Yo quiero hablarle a usted, querido amigo, querido hermano, querida hermana, querido joven, señorita, aquellos que no han hecho el pacto con Dios todavía. ¿Qué te detiene en este mundo? ¿A qué le das importancia? Todo lo que tú ves en este mundo quedará totalmente destruido, arruinado, pero hay una promesa maravillosa. Hay un paralelo, Pastor Orlando, de lo que le pasó a Egipto. Egipto es un símbolo del mundo. Cuando las plagas cayeron, esas 10 plagas que destruyeron todo lo que había en Egipto, como un símbolo del mundo, las grandes mansiones, ciudades, países poderosos quedarán totalmente destruidos por los juicios de Dios que vienen a la tierra. 7 plagas postreras, pero hay una esperanza para aquellos que en este tiempo entregan su corazón a Jesús para poder hacer suya la promesa de esos cielos nuevos y tierra nueva que Dios tiene para nosotros. Pasamos a la pregunta 5 porque estamos en la restauración. Pastor Orlando, ¿cuál será el gozo de los redimidos al ver la restauración de todo lo dañado por el pecado? ¿Qué gozo sentirán, pastor? A ver, ya hemos visto en la 3 la promesa, en la 4 la descripción, que maravillosa, pero ahora ya viene la parte del sentimiento. ¿Qué siente el pueblo de Dios cuando estemos allí? Dice que habrá un gozo. Dice, os gozaréis y os alegraréis para siempre. No es un gozo pasajero, porque a veces uno tiene una casita, pero al poco tiempo un terremoto se la desbarata o de pronto por una cuenta, de pronto viene y le embargan. Entonces, pero allí dice que será eterno para siempre. Y dice que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Nunca más voz de lloro, nunca más voz de lloro o voz de clamor. Lo mismo que dice Apocalipsis 21
3 y 4, dice que enjugará Dios de las lágrimas los ojos de ellos, ya no habrá más muerte, ni clamor, ni dolor, porque todo será totalmente nuevo. Así que, hermanos, es el gozo de los redimidos, de la restauración, cumplimiento de las promesas que Dios nos hizo de hombre para que mienta y se arrepienta, sino que lo que Él ha prometido lo cumple, y entonces saltaremos, dice, como becerro de la manada, de alegría y de gozo, pastor. No habrá tristeza, no va a haber dolor, no va a haber enfermedad, no va a haber recuerdo de nada de esta tierra. El único recuerdo, pastor, recuerdo Jesús cuando dé su bendición, porque Jesús tendrá la naturaleza humana por la eternidad. Él es Dios y al mismo tiempo ser humano. Él es Dios en la carne. Él tomó la naturaleza del hombre para poder demostrar que el ser humano puede vencer, como Cristo venció y nos dio ejemplo. Amén. Y Amén. cuando, como lo dice el profeta, levantará las manos y le dice, pero maestro, Señor, ¿y estas heridas? ¿Quién te las hizo? En la casa de mis amigos me las hicieron. Los Terrible. redimidos, dice, quitarán sus coronas, las pondrán a los pies de Cristo y no llorarán, sino elevarán, dice, un cántico de victoria, que dirán, grandes y maravillosas son tus Son obras, tus oh obras. Señor, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo. Qué lindo, Amén. qué hermoso. Amén. Tierra Nueva. Ahora vayamos al último subtítulo, Tierra Nueva, Pastor Orlando. ¿Qué prometió Dios acerca de la creación de nuevos cielos y nueva tierra? Bueno, ya nos ha dado un tópico anterior sobre la tierra nueva, y aquí lo que Dios promete lo cumple. Entonces, cielos nuevos, tierras nuevas permanecerán delante de Dios y delante dice, y la ascendencia también estará allí. Y también vuestro nombre. Pero ¿por qué se habla sobre tierra nueva? Porque esta tierra puede estar nueva, pero es que se resalta nueva es porque el trono de Dios ya no va a estar en el tercer cielo, sino que va a establecerse aquí, hermanos. Y entonces todos los mundos tendrán que colocar su mirada sobre la oveja perdida, la tierra, que fue la ovejita negra que desobedeció, pero que por la gracia de Dios pasó por unas tremendas circunstancias difíciles, pero fue redimida, y ahora estará Jesús con ella. El tabernáculo de Dios con los hombres, pero también dice que veremos su rostro, el rostro de Dios, porque a Dios nadie la ha visto, porque no hay hombre que lo vea y que viva, pero allí podemos ver el rostro divino de la divinidad en toda su plenitud, tanto al que está sentado en el trono como al Cordero que fue inmolado, y su espíritu estará allí también. Así que Dios nos bendiga para que esa promesa se pueda cumplir dentro de nosotros y permanecer hasta el fin, y poder allí estar para nunca más separarnos. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. La promesa de Dios, que es la herencia de los bienaventurados, una patria de origen celestial. Qué lindo. Allí conduce el divino pastor a su rebaño, a los manantiales de aguas vivas. El árbol de la vida da su fruto cada mes, y las hojas del árbol son para el servicio de las naciones. Allí hay corrientes que emanan eternamente, claras como el cristal, al lado de las cuales se mecen árboles que echan su sombra sobre los senderos, preparados para los redimidos del Señor. Allí las vastas llanuras alternan con bellísimas colinas, y las montañas de Dios elevan sus majestuosas cumbres. En aquellas pacíficas llanuras, al borde de aquellas corrientes vivas, el pueblo de Dios que por tanto tiempo anduvo peregrino y errante encontrará un hogar. Qué linda Amén. la inspiración. Gloria a Dios. Pasamos, pastor, a la pregunta 7, a la última. Sí. ¿Cómo describió el profeta las reuniones de los redimidos en la nueva tierra para adorar a Dios? ¿Será que nos vamos a reunir, pastor? ¿Vamos a celebrar
algunas fiestas espirituales, nos vamos a reunir, vamos a tener congresos, vamos a tener... Cuénteme un poquito de esto, pastor. ¿Qué dice la Biblia? Ay, hermano, pues la palabra de Dios nos deja claro de que de mes y en sábado vendrán toda carne adelante de mí. Por qué Dios recuerda esos ciclos cronológicos? Porque generalmente se habla, cuando se habla del tiempo de Dios, es del Kyrios, que para él 1000 años es como un día y un día como 1000 años, o sea que no lo afecta. Y el cronos nuestro, la cronología nuestra sí es diferente, que estamos contando porque somos seres mortales, no inmortales como Dios. Entonces, pero sin embargo, habrá un recuerdo como el caso del sábado, que nos recuerda a Dios que creó todo el universo, a ese Dios que tuvo que volver a recrearlo porque el pecado lo mancilló, lo destruyó, y a ese Dios que finalmente nos lleva a un reposo eterno donde nunca más nos separaremos. Entonces, vale la pena recordar esa festividad de las tantas que se dieron por las experiencias del pueblo de Dios que pasó, pero queda esa parte del sábado, hermanos. Por eso, para aquellos que no quieren aceptar el sábado, tristemente se están colocando en un terreno peligroso, porque el sábado tiene una dimensión muy grande, hermanos, el reposo eterno, el reposo de saber de que Dios es nuestro creador, el reposo de saber que Dios es nuestro redentor y que Él estará con nosotros para nunca separarnos. Así que Dios nos ayude a poder saber que tenemos un reposo eterno, que es el Shabbat, el verdadero Shabbat, donde el Señor estará con nosotros. Amén, alabado sea el nombre de Dios. Aquí hay tiempos marcados por el profeta. De Claro. mes en mes, muchos preguntan por qué de mes en mes. Si usted toma su lección, querido hermano y querida hermana, y va a la parte media de la nota de la pregunta número 6, quiero leer que dice: el árbol de la vida da su fruto cada mes, y Mm. las hojas del árbol son para el servicio de Amén. las naciones. Como cuando los hermanos hacen congreso, Pastor Orlando, y ahí Amén. viene el Congreso de la Unión Colombiana, como siempre en la reorganización, mes de finales de noviembre, principios de diciembre, y hacen una comida especial, y qué bonito compartir con los hermanos, comer esas arepas colombianas con esos frijoles, y qué interesante, Pastor Orlando. Pero el pueblo de Dios se va a reunir cada mes para comer del árbol de la vida. Amén. Interesante. Dos cosas muy impresionantes, hermanos. Es decir, que vamos del Edén perdido al Edén restaurado, porque todo lo que se perdió en el Edén, a través del sacrificio de Cristo, llegamos al Edén restaurado, Pastor Orlando, y en ese Edén restaurado vamos a tener la dicha de comer del árbol de la vida. Sí. Ese árbol que el diablo en aquella oportunidad, cuando hizo que el hombre pecara, quiso que Adán comiera del árbol de la vida para que fuera un pecador que no muriera, sino un pecador eterno, pero no pudo ser. Por eso Dios resguardó, recuerda, con dos querubines la entrada del Edén para que no tuvieran acceso al árbol de la vida. Y cuando fue el diluvio, dice el testimonio que Dios tomó el Edén y se lo llevó al cielo. El Edén va a Amén. estar nuevamente en la tierra, pastor, y vamos a comer del árbol de la vida. ¡Qué bendición! Por eso dice el texto, de mes en mes, comer del árbol de la vida, y de Amén. sábado en sábado, dando honra y gloria al Señor. Dice la nota de la pregunta número 7, pastor, la última parte. Cuando el Edén vuelva a florecer en la tierra, el santo día de reposo de Dios será honrado por todos los que moren debajo del sol. De sábado en sábado, los habitantes de la tierra renovada y glorificada subirán a adorar delante de mí, dijo Jehová. Vamos a recibir el sello de Dios en este tiempo. Yo quiero hacer un apelo a todos nuestros queridos hermanos. En una de las preguntas, para ser más concreto, en la pregunta número 2, había el texto que decía: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Yo quiero preguntarte en esta hora, ¿cómo estás guardando el sábado, querido hermano, querida hermana? ¿Estás cuidando las extremidades del sábado?
¿No estás haciendo cosas que hay que hacerlas durante la semana, aparentemente tan comunes, que las haces en sábado? Vamos a recibir el sello de Dios y debemos de cuidar las extremidades del sábado. Porque Amén. si aquí no podemos guardar el sábado, Pastor Orlando, Dios no va a colocar su sello en nosotros. ¿Cuál va a ser la piedra de toque para el tiempo del fin? El Va a ser sábado. el sábado. Así que invitamos a nuestros hermanos para que seamos fieles. Tenemos que hacer una reforma en la observancia del sábado. Cuidemos a nuestros hijos para que cuiden el sábado, que no anden correteando por todos lados. Debemos de reunirnos porque hay personas, hermanos en la iglesia que se han convertido en sabáticos de mediodía, pastor. Ya no quieren ir en la tarde. Ah, no, es que hay que salir al campo con los hijos. Está bien, vaya al campo, pero muchas veces eso no es real. Se quedan en la casa durmiendo y los hijos haciendo a saber cualquier cosa con las redes sociales. No, hermanos, no dejemos de congregarnos, vayamos al sábado, son 24 horas. Amén. Dediquémosle ese tiempo al Señor. Pastor Orlando, por favor, la conclusión de esta lección. El gran conflicto ha terminado. El universo está purificado, dice aquí la nota adicional de evento de los últimos días 256. Pues hermanos, qué dicha que el profeta concluye con algo maravilloso que dice Pablo, cosas que no vio ni oído yo, ni siquiera han subido en pensamiento del hombre, son las que Dios tiene preparado. Claro, tendrá que haber algo desagradable para aquellos que no se han sujetado a su llamamiento, a su evangelio, pero a la par que los unos son cosechados para el lago de fuego, pero Dios tiene un cielo nuevo y tierra nueva para sus hijos y todos estamos llamados a ser hijos suyos. Lo único que nos pide Él, San Juan 1:12, a todos los que le recibieron. Querido amigo, querido hermano, simpatizante, interesado, si todavía no ha recibido al Señor, dice allá en San Juan 1:12 que es el tiempo de recibirlo para que tengamos la gracia y el poder de ser hechos hijos suyos, porque a todos los que le recibieron le dio poder de ser hechos hijos suyos. Que Dios nos bendiga para que podamos en esta parte final, que es el gran día de Dios, poder estar entre los que saltemos como becerro de la manada y no de los que digamos caiga las rocas sobre nosotros y ocúltanos, porque el tiempo ha terminado ya y el universo tiene que ser purificado. Dios nos bendiga. Muchas gracias, Pastor Orlando. Vamos a finalizar con oración este estudio. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en el cielo. Gracias por la vida. Gracias por el privilegio de poder tener este estudio maravilloso. Este estudio que anunció el profeta Isaías por la intervención del Espíritu Santo. Y a través del eco de la historia llegan, Señor, el mensaje del profeta para nuestros días. Ayúdanos a hacer reformas en nuestras vidas. Por favor, te lo pedimos. Ayúdanos, Señor, a poder estar de pie en ese juicio final, a ser candidatos para la herencia bienaventurada, la patria de los redimidos. Que formemos parte de ese pueblo que estará de pie, o si tú nos llamas al descanso, tener la dicha de levantarnos en la resurrección especial. Señor, perdona nuestros pecados. Y gracias por este hermoso estudio. Bendice a todos nuestros hermanos que nos siguen en diferentes partes del mundo. Y bendice al pastor Orlando que estuvo con nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. 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 Muchas gracias, queridos hermanos, por su atención. Dios les bendiga grandemente a usted y familia. Y recuerden, compartan la lección de Escuela Sabática. Suscríbanse al canal de nuestra iglesia a nivel mundial, porque la Escuela Sabática es el medio señalado por Dios para ganar almas para Cristo. Hagamos de la Escuela Sabática ese lugar interesante para que las almas puedan sentir el llamado de Dios en estos tiempos finales. Gracias, Pastor Orlando, por su tiempo. Gracias a usted que nos sigue. Y también gracias al departamento de multimedia que hace posible y nos ayuda para que este mensaje llegue a diferentes partes a través de las páginas oficiales de nuestra iglesia a nivel mundial. Gracias a nuestro Dios por la vida y por el privilegio que nos da. Un feliz sábado. Dios les bendiga y si Dios lo permite,
Nos vemos el próximo sábado con la bendición de Dios.